Hola amigos, bienvenidos a Voces y Libros Terror. Aquí escucharán historias que helarán su sangre. No olviden seguirnos en Facebook, suscribirse, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. El exorcista. William Peter Blatty. Parte 2. Carra se duchó y luego se vistió con pantalones y una remera. Al sentarse a su escritorio, descubrió una caja de Camel sin filtro y al lado, una llave con una etiqueta que decía Laboratorio de Idiomas y otra heladera del refectorio. Atada a la segunda había una notita: mejor que seas tú y no las ratas. Carra sonrió al ver la firma. El niño de la pastilla de limón. Puso a un lado la notita, luego se sacó el reloj pulsera y lo colocó frente a él, sobre el escritorio. Eran las 10:58 de la noche. Comenzó a leer Freud, McCasland, Satán, el estudio exhaustivo de Austerlitz. Poco después de las 4 de la mañana había terminado. Se restregó la cara, los ojos le picaban. Miró el cenicero, cenizas y colillas retorcidas, humo denso en el aire. Se puso de pie y caminó con paso cansado hacia la ventana. La abrió. Contuvo el aliento ante el frío del húmedo aire mañanero y se quedó ahí pensando. Regan tenía el síndrome físico de la posesión. Eso lo sabía, sobre eso no tenía dudas. Porque en todos los casos, prescindiendo de lugar geográfico o periodo histórico, los síntomas de la posesión eran sustancialmente constantes. Algunos, Regan no los había experimentado. Estigmas, el deseo de comidas repugnantes, insensibilidad al dolor, el hipo frecuente, estruendoso e irreprimible, pero los otros los había manifestado con claridad. La involuntaria excitación motriz, aliento fétido, lengua cubierta con sarro, la consunción del cuerpo, estómago distendido, irritaciones de la piel y membranas mucosas. Y más significativamente presentes aparecían los síntomas de los casos que Austerlitz había caracterizado como posesión genuina. El sorprendente cambio de la voz y de las facciones, más la manifestación de una nueva personalidad. Carras levantó la vista y miró sombríamente la calle. Por entre las ramas de los árboles alcanzaba a ver la casa y la gran ventana del dormitorio de Regan. Cuando la posesión era voluntaria, como en el caso de los mediums, la nueva personalidad era a menudo benigna. Lo mismo que Tía, reflexionó Carras, el espíritu de una mujer que había poseído a un hombre, un escultor, por poco tiempo, 1 hora cada vez, hasta que un amigo del escultor se enamoró locamente de ella. Le imploraba al escultor que la dejara permanecer para siempre en posesión de su cuerpo. Pero en Regan no hay ninguna Tía, caviló ceñudo. La personalidad invasora era maligna, depravada, típica de los casos de posesión diabólica en los cuales la nueva personalidad buscaba la destrucción del cuerpo que la contenía, y a menudo lo conseguía. Pensativo, el jesuita volvió hasta su escritorio, agarró un atado de cigarrillos, prendió uno. Bueno, está bien. Tiene los síntomas de la posesión demoníaca. Ahora, ¿cómo la curamos? Apagó el fósforo. Depende de cuál haya sido la causa. Se sentó sobre el borde del escritorio. Consideró. Las monjas del convento de Lille, poseídas, en la Francia de comienzos del siglo XVII, habían confesado a sus exorcistas que mientras estaban en estado de posesión, habían asistido regularmente a orgías satánicas, habían variado regularmente su menú erótico, lunes y martes, copulación heterosexual,
jueves, sodomía, felación y cunilingus con compañeros homosexuales. Sábados, bestialidad con animales domésticos y dragones. ¿Y dragones? El jesuita meneó la cabeza. Al igual que en el caso de Lyle, pensaba que las causas de muchas posesiones eran una mezcla de fraude y mitomanía, pero otras, sin embargo, parecían haber sido originadas por enfermedades mentales, paranoia, esquizofrenia, neurastenia, psicastenia, y este era el motivo, pensó, por el que la Iglesia había recomendado muchos años que el exorcista trabajara en presencia de un psiquiatra o un neurólogo. Pero no todas las posesiones tenían causas tan claras. Muchas habían llevado a Oesterreich a caracterizar a la posesión como una alteración separada, totalmente única, a descartar la explicatoria etiqueta de desdoblamiento de personalidad que la psiquiatría usa como otra sustitución igualmente velada de los conceptos de demonio y espíritu de los muertos. Carra se rascó con un dedo la arruga junto a la nariz. Las indicaciones de Barringer, le había dicho Chris, eran que la alteración de Regan podría ser causada por sugestión, por algo relacionado con la histeria, y Carras opinó que era posible. Creía que la mayoría de los casos que había estudiado habían sido originados precisamente por estos dos factores. Seguro, primero, porque afecta sobre todo a las mujeres, también por todos esos brotes epidémicos de posesión, y luego esos exorcistas. Frunció el ceño. A menudo ellos mismos fueron víctimas de la posesión. Pensó en Loudun, Francia, el convento de monjas ursulinas. De los 4 exorcistas que fueron enviados allí para encargarse de una epidemia de posesión, 3, los padres Lucas, Lactance y Tranquil, no solo fueron poseídos, sino que murieron enseguida, presuntamente de shock. Y el cuarto, el padre Surin, que tenía 33 años en ese momento, se volvió loco por los 25 restantes años de su vida. Hizo un gesto afirmativo para sí mismo. Si el desorden de Regan era histérico, si el origen de la posesión era puramente sugestivo, luego la fuente de la sugestión solo podría ser el capítulo de ese libro sobre brujería, el capítulo sobre posesión. ¿Lo habrá leído? Estudió las páginas con atención. Había una asombrosa similitud entre cualquiera de esos detalles y el comportamiento de Regan. Eso podría probarlo. Podría. Encontró algunas correlaciones. El caso de una niña de 8 años que describían como que berreaba igual que un toro con voz ronca y atronadora. Los mugidos de Regan iguales a los de un novillo. El caso de Helene Smith, que había sido tratada por el gran psicólogo Flournoy, la descripción que hiciera del cambio de voz y de facciones con la rapidez de un relámpago, para convertirse después en las de una variedad de personalidades. Ella hizo eso conmigo. La personalidad que habló con acento británico cambió rápido, instantáneo. Un caso en Sudáfrica, denunciado directamente por el renombrado etnólogo Junod, la descripción que hiciera de una mujer que se había esfumado de su casa una noche y fue encontrada a la mañana siguiente atada a la copa de un árbol muy alto por finas lianas y que luego se deslizó por el árbol cabeza abajo, siseando, sacando y entrando rápidamente la lengua lo mismo que una serpiente. Luego había quedado colgada, suspendida durante un rato, hablando en un idioma que nadie había escuchado nunca. Regan se había deslizado como una víbora cuando persiguió a Sharon. Él farfulleó, un intento de idioma desconocido. El caso de Joseph y Thibaut Borner, de 8 y 10 años, que yacían sobre sus espaldas y repentinamente comenzaron a girar igual que trompos a la más increíble velocidad. Había otras semejanzas y aún otras razones para sospechar respecto de una sugestión. La mención sobre la fuerza anormal, la obscenidad del lenguaje y los relatos de posesión de los evangelios
los cuales eran la base, pensaba Carras, del curiosamente religioso contenido de los delirios de Regan en la clínica Barringer. Más aún, el capítulo mencionaba los ataques de posesión en etapas. La primera, infección, consiste en un avance por el ambiente de la víctima, ruidos, olores, objetos cambiados de lugar. La segunda, la obsesión, que es un ataque personal sobre el sujeto, tramado para inspirar terror por medio del tipo de ultraje que un hombre puede infligirle a otro a través de golpes y patadas. Los golpes, las cosas arrojadas, las agresiones del capitán Howdy. Quizá lo haya leído, pero Carras no estaba convencido, en absoluto, y Chris se había mostrado tan insegura acerca de esto. Caminó nuevamente hasta la ventana. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Posesión genuina? ¿Un demonio? Bajó la vista y meneó la cabeza. De ninguna manera. ¿Fenómenos paranormales? Seguro. ¿Por qué no? Demasiados observadores competentes los habían descrito. Médicos, psiquiatras, hombres como Junod. Pero el problema es, ¿cómo interpreta uno los fenómenos? Volvió a pensar en Osterreich, referencia a un hechicero del Altai, Siberia, poseído voluntariamente y examinado en una clínica mientras realizaba una acción aparentemente paranormal, levitación. Justo antes, el pulso le había saltado a 100, y más tarde, hasta los asombrosos 200. Marcados cambios de temperatura también, en la respiración, de modo que su acción paranormal estaba unida a la fisiología. Era originada por alguna energía o fuerza corpórea, pero como prueba de una posesión. La Iglesia quería fenómenos claros y exteriores que sugirieran. Se había olvidado de la terminología precisa. Miró, buscó pasando el dedo índice por la hoja de un libro que había sobre su escritorio. Lo encontró. Fenómenos exteriores verificables que sugerían la idea de que se deben a la extraordinaria invención de una causa inteligente que no sea el hombre. ¿Ese era el caso del hechicero?, se preguntó Carras. No. ¿Y es ese el caso de Regan? Buscó una página que había subrayado con lápiz. El exorcista tendrá sumo cuidado en no dejar sin explicación ninguna de las manifestaciones del paciente. Hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Bien, entonces, veamos. Caminando, examinó las manifestaciones de la alteración de Regan, junto con sus posibles explicaciones. Las descartó mentalmente, una por una. El asombroso cambio en las facciones de Regan. En parte por su enfermedad, en parte por la falta de alimentación. Sobre todo, concluyó, se debía a un cambio de fisonomía como expresión de la constitución psíquica, sea lo que fuera que signifique eso, agregó con desagrado. El asombroso cambio en la voz de Regan. Todavía tenía que oír la voz original, pero aun si hubiera sido suave, como había informado su madre, el gritar constantemente engrosaría las cuerdas vocales, con una consiguiente profundización de la voz. El único problema aquí, reflexionó, era el volumen portentoso de esa voz, porque aun con un engrosamiento de las cuerdas, esto parecía fisiológicamente imposible, y sin embargo, pensaba, en estados patológicos o de ansiedad, eran comunes los despliegues de fuerza paranormal a través de excesos de potencial muscular. ¿No podrían las cuerdas vocales y la caja de resonancia estar sujetas a los mismos misteriosos efectos? El metabolismo y la inteligencia de Regan repentinamente ampliados. Criptomnesia, reminiscencias enterradas de palabras y datos a los que había estado expuesta en su infancia tal vez. En los sonámbulos y frecuentemente en la gente a punto de morirse, los datos enterrados a menudo salían a la superficie con una fidelidad casi fotográfica. El hecho de que Regan lo hubiera reconocido como sacerdote, un gran acierto,
Si ella había leído el capítulo sobre posesión, podría haber estado a la espera de la visita de un sacerdote. Y de acuerdo con Jung, la inconsciente conciencia y sensibilidad de los pacientes histéricos podía, por momentos, ser 50 veces mayor que la normal, lo que explicaba la aparentemente auténtica lectura del pensamiento. ¿Qué hacen los médiums valiéndose de golpes en la mesa, ya que lo que el inconsciente del médium leía en realidad eran los temblores y vibraciones creados en la mesa por las manos de la persona a quien supuestamente leían los pensamientos? Los temblores trazaban letras y números. De este modo, se podría concebir que Regan hubiera podido leer su identidad meramente por su manera de comportarse, por el aspecto de sus manos, por el aroma a vino sacramental. El hecho de que Regan supiera que la madre de Carras había muerto, una casualidad. Él tenía 46 años. ¿Podría ayudar a un viejo monaguillo, padre? Los textos usados en los seminarios católicos aceptaban la telepatía como una realidad y un fenómeno natural a la vez. La precocidad intelectual de Regan. Al observar personalmente un caso de múltiple personalidad que incluía fenómenos ocultos, el psiquiatra Jung había llegado a la conclusión de que en los casos de sonambulismo histérico no solo se incrementaban las percepciones inconscientes, sino también el funcionamiento del intelecto, ya que la nueva personalidad en el caso en cuestión parecería mucho más inteligente que la primera, y sin embargo, se desconcertaba Carras. ¿El mero hecho de describir el fenómeno lo explicaba? Bruscamente dejó de caminar y se detuvo junto al escritorio porque de pronto comprendió que el juego de palabras que Regan había hecho sobre Herodes era mucho más complicado aún de lo que al principio había parecido. Recordó que cuando los fariseos le contaron a Jesús las amenazas de Herodes, él les había contestado: «Vayan a decirle a ese zorro que yo arrojo demonios». Por un momento miró la cinta grabada con la voz de Regan, luego se sentó cansadamente ante su escritorio, prendió otro cigarrillo, exhaló el humo, pensó otra vez en los chicos Warner, en el caso de la niña de 8 años que había manifestado síntomas de posesión plena. ¿Qué libro había leído esa niña que le había permitido a su inconsciente fingir los síntomas con tal perfección? ¿Y cómo habían podido los inconscientes de las víctimas en la China comunicar los síntomas a los diferentes inconscientes de personas en Siberia, Alemania y África, de modo que los síntomas fuesen siempre los mismos? A propósito, su madre está aquí con nosotros, Carras. Miraba sin ver mientras el humo de su cigarrillo se elevaba como rizados susurros de memoria. El sacerdote se reclinó, observando el cajón izquierdo de abajo del escritorio. Siguió mirando un rato. Después, lentamente se agachó, abrió el cajón y extrajo un descolorido cuaderno de ejercicios, Educación para adultos, de su madre. Lo puso sobre el escritorio y pasó las páginas con tierno cuidado. Letras del abecedario, veces y más veces. Luego, ejercicios sencillos. Lección 6. Mi dirección completa. Entre las páginas, un intento de cartas. Querido Dimi, he estado esperando. Enseguida, otro encabezamiento, incompleto. Desvió la mirada. Vio los ojos de su madre en la ventana, esperando. Domine non sum dignus. Los ojos se convirtieron en los de Regan. Ojos que gritaban, ojos que esperaban. Pero di una sola palabra. Le echó una mirada a la cinta grabada. Salió de la habitación. Llevó la cinta al laboratorio de idiomas. Encontró un grabador. Se sentó. Enrolló la cinta en un carrete vacío. Se calzó los auriculares. Puso en funcionamiento el aparato. Luego, se inclinó hacia adelante y escuchó, exhausto, presa de emoción. Durante unos segundos, solo el silbido de la cinta, chirridos del mecanismo. De repente, un ruido del micrófono. Hola. Como fondo la voz de Chris MacNeil que hablaba bajito.
No tan cerca del micrófono, querida. Un poco separado. ¿Ah, sí? Sí, está bien. Ahora habla. Risitas, el micrófono que golpea contra una mesa. Luego, la voz clara y dulce de Regan McNeil. Hola, papá. Soy yo. Risitas. Luego, un susurro aparte. No sé qué decir. Oh, cuéntale cómo estás, querida. Cuéntale qué has estado haciendo. Más risitas. Papito, bueno, espero que me puedas oír bien y... Bueno, vamos a ver. Bueno, primero estamos... No, espera, estamos en Washington. Papi, ¿sabes? Aquí es donde vive el presidente y esta casa, ¿sabes, papi? Es... No, espera, mejor empiezo de nuevo. Papi, ay... Carras escuchó el resto vagamente desde el fondo de sí mismo, a través del rugido de la sangre en los oídos, como el océano, y por el pecho y la cara sintió que le corría una anonadante intuición. Esa cosa que vi en el dormitorio no era Regan. Regresó a la residencia de los jesuitas. Dijo misa antes de la hora agitada. Al levantar la hostia en la consagración, ésta tembló entre sus dedos, con una esperanza que no se animaba a esperar, que él peleaba con cada pedacito de fibra de su voluntad. «Porque este es mi cuerpo», susurró trémulo. «No pan, esto no es nada más que pan». No se atrevía a amar nuevamente y a perder. La pérdida había sido muy grande, el dolor demasiado agudo. Inclinó la cabeza y tragó la hostia como si hubiese sido la ilusión perdida. Durante un momento se le quedó pegada en la sequedad de su garganta. Después de misa, pasó por alto el desayuno. Hizo apuntes para su conferencia. Dio su clase en la Facultad de Medicina de Georgetown. Desgranó roncamente una charla mal preparada. Y considerando los síntomas de muchos desórdenes maniáticos, se darán... «Papi, soy yo. ¿Pero quién era yo?» Carras terminó la clase antes de la hora fijada y regresó a su habitación. Allí se sentó al escritorio, apoyó las palmas de las manos y concienzudamente volvió a examinar la posición de la iglesia acerca de los signos paranormales de la posesión por el demonio. ¿Me habré puesto muy cabezadura?, se preguntaba. Examinó atentamente los puntos principales en Satán: telepatía, fenómeno natural, el movimiento de objetos a la distancia hace sospechar, del cuerpo puede emanar un fluido, nuestros antepasados, la ciencia. Hoy en día debemos tener más cuidado. No obstante, la evidencia paranormal disminuyó la velocidad de su lectura. Todas las conversaciones mantenidas con el paciente deben ser cuidadosamente analizadas, ya que si evidencian el mismo sistema de asociación de ideas o de hábitos lógico-gramaticales que muestra en estado normal, se debe desconfiar de esa posesión. Carras aspiró profundamente exhausto. Luego exhaló. Dejó caer la cabeza. No hay caso. No lo soluciona. Echó una mirada al grabado en la página opuesta. Un demonio. Su mirada se dirigió distraídamente a la inscripción que había dejado. Pazuzu. Carras cerró sus ojos. Algo andaba mal. Tranquil. Percibió como en una visión la muerte del exorcista, las agonías finales, los berridos, los iseos, los vómitos, los demonios que lo arrojan de su cama hacia el suelo, furiosos porque pronto moriría y quedaría fuera del alcance de sus tormentos. Y Lucas, arrodillado junto a su lecho, rezando. Pero cuando murió Tranquil, Lucas asumió al instante la identidad de los demonios. Comenzó a patear malignamente el cadáver aún caliente, el cuerpo arañado y destrozado, cubierto de vómito y excrementos, mientras 6 hombres fuertes trataban de frenarlo, y no paró hasta que se llevaron el cadáver de la habitación. Carras lo vio claramente.
¿Podría ser? ¿Era posible? ¿Concebible? ¿Sería el ritual del exorcismo la única esperanza de Regan? ¿Debía él abrir ese cofre de sufrimientos? No podía liberarse de eso. No podía dejar de intentarlo. Él debería saber. ¿Cómo saber? Abrió sus ojos. Las conversaciones con el paciente deben ser cuidadosamente... Sí, ¿por qué no? Si al descubrir que el estilo de lenguaje de Regan y el del demonio eran los mismos, se descartaba la posesión a pesar de los fenómenos paranormales, luego ciertamente, seguro, una diferencia pronunciada en el estilo significaría que probablemente hay posesión. Se paseó por la habitación. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo rápido. Ella... Un momento. Se detuvo con la mirada hacia abajo, con las manos tomadas en la espalda. Ese capítulo del libro sobre brujería, mencionaba que los demonios invariablemente reaccionan con furia cuando son confrontados con la hostia consagrada, con reliquias de santos, con agua bendita, eso mismo, ahí está, iré y la rociaré con agua del grifo, pero le diré que es agua bendita, seguro. Si reacciona como se supone reaccionan los demonios, entonces sabré que no está poseída, que sus demonios provienen de la sugestión, que lo sacó del libro. Pero si no reaccionara, ¿significaría que... posesión verdadera? Quizás. Febril, registró para buscar un hisopo de agua bendita. Willy lo hizo pasar. Desde la entrada miró en dirección al dormitorio de Regan. Gritos, obscenidades y, sin embargo, no con la voz profunda y áspera del demonio. Cascada, más suave, un marcado acento inglés. Sí, la manifestación que había aparecido fugazmente la última vez que viera a Regan. Carras miró a Willy, que seguía esperando. Ella observaba perpleja el cuello del clérigo y la vestimenta sacerdotal. Por favor, ¿dónde está la señora McNeil? Carras le preguntó. Willy hizo un ademán que indicaba la planta alta. Muchas gracias. Se dirigió hacia la escalera. Subió. Vio a Chris en el hall. Estaba sentada en una silla del dormitorio de Regan, con la cabeza y los brazos cruzados sobre el pecho. Al acercarse el jesuita, Chris oyó el crujido de la sotana, alzó la vista y rápidamente se puso de pie. Hola, padre. Tenía ojeras color violeta debajo de los ojos. Carras frunció el ceño. ¿Durmió? Un poco. Él agitó la cabeza como si la amonestara. Bueno, no pude. Suspiró ella, que señaló con un gesto de cabeza el cuarto de Regan. Estuvo haciendo eso toda la noche. ¿No vomitó? No. Le agarró la manga como si quisiera llevárselo a otro lado. Vamos abajo donde podamos. No, me gustaría verla. Amablemente él la interrumpió. Resistía la imperiosa insistencia de su guía por conducirlo. ¿Ya mismo? Algo andaba mal, pensó Carras. Parecía tensa, temerosa. ¿Por qué no ahora?, le preguntó. Ella echó una mirada furtiva a la puerta del dormitorio de Regan. Desde adentro chilló la áspera voz enloquecida. ¡Nazi de mierda! ¡Nazi asqueroso! Chris desvió la mirada, luego reacia asintió. Vaya, entre. ¿No tiene un grabador? Sus ojos exploraron los de él con rápidos parpadeos. ¿Me lo podrían mandar al dormitorio con una cinta en blanco, por favor? Ella frunció el ceño desconfiada. ¿Para qué? ¿Usted quiere grabar? Sí, es Padre, no puedo permitirle. Necesito hacer comparaciones con el estilo de lenguaje. La interrumpió con firmeza. De modo que, por favor, tendrá que confiar en mí. Se dieron vuelta hacia la puerta del dormitorio cuando un torrente impresionante de obscenidades pareció expulsar a Carl de la habitación. Con el rostro demudado, llevaba pañales y ropa de cama manchados. ¿Le puso las correas, Carl? Preguntó Chris cuando el sirviente cerraba la puerta tras de sí.
Carl miró fugazmente a Carras y luego a Chris. «Las tiene puestas», dijo concisamente y rápido se dirigió por el corredor hasta la escalera. Chris lo observaba. Se dirigió a Carras. «De acuerdo», dijo débilmente. «Se lo voy a hacer subir». Y bruscamente se fue caminando por el hall. Carras la observó durante un momento desconcertado. ¿Qué pasaba? Notó un repentino silencio en el dormitorio. Fue breve. Chillidos de una risa diabólica. Se adelantó. Tanteó el hisopo en su bolsillo. Abrió la puerta y entró en la habitación. El hedor era más penetrante aún que el del día anterior. Cerró la puerta. Miró. Ese horror. Esa cosa sobre la cama. Mientras se acercaba, la cosa lo observaba con ojos burlones, llenos de astucia, llenos de odio, llenos de poder. ¡Hola, Carras! El sacerdote oyó el ruido de la diarrea cayendo sobre bombachas plásticas. Habló calmo desde los pies de la cama. «Hola, diablo. ¿Cómo te sientes?» En este momento muy contento de verte feliz. La lengua le colgaba fuera de la boca, mientras los ojos evaluaban a Carras con insolencia. Veo que te estás poniendo muy pálido. Muy bien. Otro estruendo. ¿No te molesta un poco de hedor? ¿No es cierto, Carras? En absoluto. ¡Eres un mentiroso! ¿Te molesta eso? Levemente. Pero al diablo le gustan los mentirosos. Solo los buenos, querido Carras. Solo los buenos mentirosos. Se rió. Más aún, ¿quién dijo que soy el diablo? ¿No fuiste tú? ¡Oh! Puedo haberlo dicho. Puedo. No estoy bien. ¿Me creíste? Por supuesto. Mil disculpas. ¿Dices que no eres el diablo? Soy solo un pobre demonio que lucha. Un diablo. Una diferencia sutil, pero no he perdido eternamente mi influencia sobre nuestro Padre que está en el infierno. A propósito, cuando lo veas, no le mencionarás a él que solté la lengua, Carras, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo vea? ¿Él está aquí?, preguntó el sacerdote. ¿En esta puerta? De ninguna manera. Somos solo una pobre familia de almas en pena, mi amigo. No nos culpes por estar aquí, ¿no? Después de todo, no tenemos a dónde ir, no tenemos hogar. ¿Y cuánto tiempo se piensan quedar? La cabeza pegó un salto de la almohada, contraída con furia mientras rugía. ¡Hasta que la cerda se muera! Y luego, repentinamente, Regan volvió a adoptar su sonrisa tonta de labios anchos. A propósito, qué día excelente para un exorcismo, Carras. ¡El libro! Tiene que haberlo leído en el libro. Los ojos sardónicos lo taladraban con la mirada. ¡Comiénzalo pronto! ¡Enseguida! Incongruente, aquí había algo extraño. ¿Te gustaría? ¡Muchísimo! ¿Pero no te echaría eso fuera de Regan? El demonio apoyó la cabeza riendo como maníaco, luego se interrumpió abruptamente. Nos uniría. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros, mi buen amigo. Graznó el demonio. Tú con nosotros. Risa ahogada desde lo profundo de esa garganta. Carras lo miraba fijo. Sentía unas manos sobre su nuca, frías como el hielo. Lo tocaban suavemente, después desaparecían. Provocado por el miedo, pensó. Miedo. ¿Miedo de qué? Sí, Carras, te unirás a nuestra pequeña familia.
Mira, el problema con los signos de los cielos, mi querido, es que una vez que los has visto, uno ya no tiene perdón. ¿Te has dado cuenta de que pocos milagros se ven hoy día? No es culpa nuestra, Carras. No nos culpes a nosotros. ¡Nosotros lo intentamos! Carras giró la cabeza de un salto hacia atrás al oír un repentino golpe estruendoso. Un cajón de la cómoda se había abierto y deslizado hacia afuera en toda su longitud. Sintió un pánico creciente al ver que bruscamente se cerraba solo, de un golpe. ¡Ahí está! Pero enseguida, la emoción se desprendió como un pedazo podrido de la corteza de un árbol. Psicocinesis. Carras oyó risas. Volvió a mirar a Regan. ¡Qué lindo conversar contigo, Carras! Dijo el demonio sonriente. Me siento libre, como un niño travieso. Extiendo mis grandes alas. De hecho, el que yo te diga esto solo contribuirá a tu perdición, mi doctor, mi querido e ignominioso médico. ¿Tú hiciste eso? ¿Tú hiciste que el cajón de la cómoda se abriera hace un momento? El demonio no lo oía. Había echado una rápida mirada en dirección a la puerta, hacia el ruido de alguien que se acercaba rápidamente por el hall, y ahora sus facciones se convirtieron en las de otra personalidad. ¡Carnicero maldito! ¡Uno de mierda! Aulló con la voz áspera de acento inglés. Por la puerta entró Carl, que se deslizó prestamente con el grabador y lo puso junto a la cama, con la mirada desviada. Después se retiró rápidamente de la habitación. ¡Fuera, Himmler! ¡Fuera de mi vista! ¡Ve a visitar a tu hija de pies deformes! ¡Llévale Chocrut! ¡Chocrut y heroína! ¡Nazi! ¡A ella le encantará! ¡A ella! Desapareció. Carl desapareció. Y ahora de pronto, la cosa dentro de Regan se puso cordial y miraba a Carras mientras éste rápidamente arreglaba el grabador, buscaba un tomacorrientes, lo enchufaba, enrollaba la cinta. ¿Ah, sí? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué pasa? Dijo alegre. ¿Vamos a grabar algo, padre? ¡Qué divertido! A mí me fascina jugar a actuar. ¡Me gusta con locura! Yo soy Damien Carras, dijo el sacerdote mientras trabajaba. ¿Quién eres tú? ¿Estás averiguando mis antecedentes, idiota? De tu parte más osado que la porquería, ¿no te parece? Se rió. Yo hice de duende la obra de teatro de la escuela. Miró a su alrededor. A propósito, ¿dónde hay algo para tomar? Estoy reseco. El sacerdote apoyó con suavidad el micrófono sobre la mesita de luz. Si me dices tu nombre, trataré de encontrarte algo para beber. Sí, claro. Respondió con una risita ahogada y divertida. Y supongo que luego te lo beberías. Mientras apretaba el botón que decía grabar, Carras respondió. Quiero saber tu nombre. Ladrón de mierda. Profirió con voz ronca, y luego desapareció prestamente al ser reemplazado por el demonio anterior. ¿Qué estás haciendo ahora, Carras? ¿Grabando nuestra pequeña discusión? Carras se enderezó, miró fijo, luego empujó su silla hasta la cama y se sentó. ¿Tienes inconveniente?, preguntó. En lo absoluto, gruñó el demonio. Siempre me han gustado las máquinas infernales. Repentinamente, un nuevo hedor asaltó a Carras. Era un olor como de... Chocrut, Carras, ¿te diste cuenta? ¿Huele realmente a chucrut?, se maravilló el jesuita. Parecía emanar de la cama, del cuerpo de Regan.
Luego se evaporó para ser reemplazado por el pútrido hedor de antes. Carras frunció el ceño. ¿Me lo imaginé? ¿Autosugestión? Pensó en el agua bendita. ¿Ahora? No, mejor guardarla para después. Mejor conseguir algo más del estilo del lenguaje. ¿Con quién estuve hablando antes?, preguntó. Simplemente con uno de la familia, Carras. ¿Un demonio? Le das demasiada importancia. ¿Cómo es eso? La palabra demonio significa el astuto. Él es un estúpido. El jesuita se puso tieso. ¿En qué idioma demonio significa el astuto? En griego. ¿Hablas griego? Con fluidez. ¡Uno de los signos!, pensó Carras excitado. Hablar en un idioma desconocido era más de lo que había esperado. ¿Os egnocas hoti presbíteros eimi?, preguntó rápidamente en griego clásico. No me siento con ganas, Carras. Oh, entonces no sabes. ¡No me siento con ganas! Desilusión. Carras meditó. ¿Tú hiciste mover el cajón de la cómoda?, preguntó. No te quepa la menor duda. Muy impresionante. Carras hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Verdaderamente eres un demonio muy poderoso. ¡Lo soy! Me pregunto si lo harías de nuevo. Sí, a su debido tiempo. Hazlo ahora, por favor. Me gustaría mucho verlo. En su momento. ¿Por qué no ahora? Debemos darte alguna razón para que dudes. Dijo con voz ronca. Alguna, solo lo suficiente para asegurar el resultado final. Tiró la cabeza hacia atrás con una risita maligna. ¡Qué raro es atacar por medio de la verdad! ¡Ah, qué placer! Manos heladas tocaron levemente su nuca. Carras clavó la vista. ¿Por qué el miedo de nuevo? ¿Miedo? ¿Era miedo? No, miedo no, dijo el demonio. Sonreía. Ese era yo. Las manos se habían ido ahora. Carras frunció el ceño. Sintió un nuevo asombro. Lo ahogó. Telepatía. ¿O está poseída? Averígualo ahora. ¿Puedes decirme en qué estoy pensando en este momento? Tus pensamientos son muy aburridos para entretenerme. Entonces no puedes leer mi mente. Puedes creer lo que te plazca, lo que te plazca. ¿Intentar con el agua bendita? ¿Ahora? Oyó el chirrido del mecanismo del grabador. No, sigue profundizando. Consigue más ejemplos del estilo de su lenguaje. Eres una persona fascinante, dijo Carras. Regan se rió burlona. Oh no, en serio, dijo Carras. Me gustaría saber más acerca de ti. Nunca me has dicho quién eres, por ejemplo. ¡Un diablo!, rugió el demonio. Sí, ya sé, pero ¿cuál diablo? ¿Cómo te llamas? ¿Qué hay en un nombre, Carras? No te preocupes por mi nombre. Llámame Howdy si te parece más cómodo. Ah, ¿sí? El capitán Howdy. Carras asintió. El amigo de Regan. Su amigo íntimo. ¿De veras? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué la atormentas? Porque soy su amigo. A la puerca le gusta. ¿Le gusta? ¡Le encanta! ¿Pero por qué? Pregúntale a ella. ¿Le vas a permitir que me responda? No. Entonces, ¿qué sentido tiene que le pregunte? ¡Ninguno! Los ojos del demonio destellaban inquina. ¿Quién es la persona con la que estuve hablando anteriormente?, preguntó Carras. Ya lo preguntaste.
Lo sé, pero nunca me diste una respuesta. Solo otro amigo de la dulce y querida puerta, estimado Carras. ¿Puedo hablar con él? No, está ocupado con tu madre. Ella le está haciendo sexo oral. Hasta los pelos. Carras. Hasta la raíz. Se rió con suaves risitas ahogadas. Maravillosa lengua la de tu madre. Buena boca. Fulguraba burlón, y Carras sintió que le subía la ira, un temblor de odio que el sacerdote reconoció, asombrado, que no iba dirigido a Regan, sino al demonio. ¡El demonio! ¿Qué diablos te pasa, Carras? El jesuita consiguió mantener la calma en sus límites, respiró hondo, se puso de pie y sacó el hisopo de agua bendita de su bolsillo. Lo destapó. El demonio desvió la mirada. ¿Qué es eso? ¿No sabes?, preguntó Carras, tapando a medias con su pulgar la boca del hisopo, mientras comenzaba a salpicar a Regan con su contenido. Es agua bendita, diablo. Acto seguido, el demonio se encogió, se retorció, mugiendo con terror y sufrimiento. ¡Quema, quema! ¡Ah, basta ya! ¡Basta, maldito! ¡Basta! Inexpresivo, Carras dejó de rociarlo. Histeria, sugestión. Leyó el libro, echó una mirada al grabador. ¿Para qué molestarse? Notó que había silencio, miró a Regan, frunció las cejas. ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo? La personalidad diabólica se había evaporado, y en su lugar había otras facciones parecidas y sin embargo diferentes. Los ojos se le habían ido para atrás y quedaron en blanco. Murmullo lento, un parloteo febril. Carras se acercó a la cama, se agachó para escuchar. ¿Qué es? Nada, y sin embargo, tiene cadencia, como un idioma. ¿Podría ser? Sintió la vibración de unas alas en su estómago, las sujetó fuerte, las hizo quedar quietas. ¡Vamos, no seas idiota! Y sin embargo, echó una mirada rápida al control del volumen del grabador. No titilaba. Movió la perilla para aumentarlo y escuchó de nuevo, con el oído cerca de los labios de Regan. El parloteo cesó y fue reemplazado por una respiración áspera y profunda. Carras se enderezó. ¿Quién eres?, preguntó. Aidan Joson, respondió el ente. Susurró doloroso, sufriente, ojos en blanco, párpados que se agitan. Aidan Joson. La voz gangosa y entrecortada, como el alma de su dueño, parecía enclaustrada en un oscuro y velado espacio, más allá del tiempo. ¿Es ese tu nombre? Carras frunció el ceño. Los labios se movían, sílabas febriles, lentas, ininteligibles. Enseguida cesaron. ¿Me puedes entender? Silencio, solo respiración, profunda, extrañamente ahogada, el sobrenatural sonido del dormir en una carpa de oxígeno. El jesuita esperaba, quería más, no vino nada. Rebobinó la cinta, metió el grabador en su caja, lo levantó y tomó el rollo. Echó una última mirada a Regan, cabos sueltos, indeciso, salió de la habitación y fue a la planta baja. Encontró a Chris en la cocina. Estaba sentada con Sharon tomando café. Su expresión era sombría. Al ver que Carras se acercaba, ambas levantaron la vista, inquisidoras, ansiosas, expectantes. Chris dijo quedamente a Sharon: ¿Por qué no vas a cuidar a Regan? Sharon tomó un último trago de café, asintió débilmente hacia Carras y partió. Él se sentó cansado ante la mesa. ¿Qué sucede? Le preguntó Chris, que le escrutaba los ojos. Cuando estaba casi por contestar, Carras esperó, ya que Carl entraba despacito desde la despensa y se dirigía a la pileta a fregar cacerolas. Chris siguió la dirección de su mirada. No importa, dijo suavemente. Hable nomás. ¿Qué pasa? Hubo dos personalidades desconocidas. Bueno, una de ellas creo que ya la había visto por unos instantes, esa que tiene acento británico. ¿Es alguien que usted conoce? ¿Tiene importancia eso? Preguntó Chris.
Nuevamente, él percibió tensión en su cara. Es importante. Chris bajó la vista y asintió. Sí, es alguien que yo conocía. ¿Quién? Levantó la mirada. Burke Dennings. ¿El director? Sí, ¿El director que...? sí. Lo interrumpió. El jesuita sopesó su respuesta durante un momento en silencio. Vio que el dedo índice de la actriz temblaba. ¿Quiere café o alguna otra cosa, padre? Hizo un gesto negativo con la cabeza. No, gracias. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados sobre la mesa. ¿Regan lo conocía? Sí. Y... un ruido seco. Asustada, Chris se echó hacia atrás y al darse vuelta vio que a Carl se le había caído la tostadora al piso y se agachaba a levantarla. Cuando la estaba alzando, se le volvió a caer. ¡Por Dios, Carl! Lo siento, señora. Vamos, Carl, salga de aquí. Vaya al cine o a cualquier parte. No podemos quedarnos todos enjaulados en esta casa. Se volvió hacia Carras, tomó un atado de cigarrillos y lo arrojó con fuerza sobre la mesa al oír que Carl protestaba. No, yo... Carl, se lo digo en serio. Le espetó Chris, nerviosa, levantando la voz, pero sin darse vuelta. Váyase de aquí. Salga de esta casa un rato. Todos vamos a tener que empezar a irnos. Vamos, váyase. ¡Sí, vete! Hizo eco Willy, entrando y arrebatándole la tostadora de la mano. Lo empujó irritada en dirección a la despensa. Carl miró brevemente a Chris y a Carras, después se fue. Lo siento, padre. Murmuró Chris disculpándose. Tomó un cigarrillo. Carl ha tenido muchas cosas que aguantar últimamente. Tiene razón, dijo Carras cariñosamente. Tomó los fósforos. Todos ustedes deberían hacer un esfuerzo por salir de la casa. Le prendió el cigarrillo. Usted también. ¿Y qué dijo Burke? Preguntó Chris. Solamente obscenidades, dijo Carras y se encogió de hombros. ¿Nada más? Él percibió el tenue latido del miedo en su voz. Eso ya es bastante, respondió. Luego bajó el tono de su voz. A propósito, ¿Carl tiene una hija? ¿Una hija? Que yo sepa, no. O si la tiene, nunca la mencionó. ¿Está segura? Willy estaba fregando en la pileta. Chris se dirigió a ella. No tienes una hija, ¿no es cierto, Willy? Murió hace mucho tiempo, señora. Oh, lo siento. Chris se volvió hacia Carras. Es la primera vez que escucho hablar de ella. ¿Por qué lo pregunta? ¿Cómo lo supo? Regan. Ella lo mencionó, dijo Carras. Chris miraba fijo. ¿Nunca mostró signos de tener telepatía? Preguntó. Quiero decir, antes de esto. Bueno... Vaciló Chris. Bueno, no sé, no estoy segura. Carras asintió. Pensaba. Ahora, esta otra personalidad que le mencioné, comenzó a decir, ¿es la que surgió esa vez con la hipnosis? ¿Esa que habla jerigonza? Sí. ¿Quién es? No sé, ¿No es conocida? en absoluto. ¿Mandó a pedir los informes médicos? Van a estar aquí esta tarde. Se los mandan por avión directamente a usted. Sorbió café. Ese fue el único modo como pude conseguirlos, y aún así tuve que armarles un escándalo bárbaro. Sí, ya me imaginaba que iba a haber inconvenientes. Los subo, pero ya están en camino. Tomó otro sorbo. Bueno, ¿y qué hay del exorcismo, padre? Él bajó la vista, suspiró. Bueno, no tengo muchas esperanzas de que pueda convencer al obispo. ¿Qué quiere decir con eso de que no tiene muchas esperanzas? Apoyó la taza del café y frunció el ceño ansiosamente. Él hurgó en su bolsillo, extrajo el hisopo del agua bendita y se lo mostró. ¿Ve esto? Ella asintió. Le dije que era agua bendita, explicaba Carras, y cuando empecé a rociarla, reaccionó violentamente. ¿Y? No es agua bendita, es agua común del grifo. Pero puede ser que algunos demonios no conozcan la diferencia. ¿Usted cree en serio que hay un demonio dentro de ella? Creo que hay algo dentro de Regan que está tratando de matarla,
Padre Carras, y no pienso que tenga mucha importancia que distinga entre el pis o el agua. ¿No le parece? Mire, lo lamento mucho, pero usted me pidió mi opinión. Aplastó el cigarrillo. ¿Qué diferencia hay entre el agua bendita y el agua del grifo después de todo? El agua bendita está bendecida. Padre, me alegro mucho. Entonces, ¿qué propone usted mientras tanto? ¿No hacer el exorcismo? Mire, yo hace muy poco he comenzado a profundizar en esto, dijo Carras acalorado. Pero la Iglesia tiene criterios que debemos considerar, y tenemos que considerarlos por una razón muy importante: evitar todas esas porquerías de superstición que la gente no hace más que achacarle año tras año. Tome por ejemplo los sacerdotes que levitan, o las estatuas de la Virgen María que supuestamente lloran los Viernes Santos y días de fiesta. Creo que no me hace falta contribuir a eso. ¿No quiere un poco de librium, padre? Lo siento, pero usted me pidió mi opinión. Y la tuve. Buscaba sus cigarrillos. Para mí también, dijo Chrysoska. Le alcanzó el atado. Tomó uno. Él se puso otro en la boca y encendió los dos. Soltaron el humo, suspiraron y se dejaron caer en sendas sillas junto a la mesa. Perdóneme, dijo él suavemente. ¿Estos cigarrillos sin filtro lo van a matar? Carras jugueteaba con el atado de cigarrillos y arrugaba el celofán. Estos son los signos que la Iglesia puede aceptar. Uno es el hablar en un idioma que el sujeto no conocía antes, que nunca había estudiado. Estoy trabajando en eso, con las cintas. Vamos a ver. Luego está también la clarividencia, aunque hoy en día la telepatía puede anularla. ¿Usted cree en ese asunto? Frunció el ceño escéptica. Él la miró, se dio cuenta de que ella hablaba en serio. Continuó. Y lo último es el manifestar poderes superiores a sus habilidades. Bueno, ¿y qué hay de esos golpes en la pared? Por sí mismos, no significan nada. ¿Y el modo como volaba sobre la cama y se caía después? No es suficiente. Bueno, entonces, ¿y esas cosas en su piel? ¿Qué cosas? ¿No le dije? ¿Decirme qué? Oh, sucedió en la clínica. Explicaba Chris. Había, bueno... Con el índice se marcaba el pecho. Como letras, le salían en el pecho, luego desaparecían, así nomás. Carras frunció el ceño. Usted dijo letras, palabras, ¿no? No, palabras no, solo una M, una o dos veces, luego una L. ¿Y usted vio eso? Le preguntó. Bueno, no, pero me contaron. ¿Quién se lo contó? Los médicos de la clínica. Mire, lo va a encontrar en el informe, es cierto. Sí, no lo dudo. Pero eso también es un fenómeno natural. ¿En dónde? ¿En Transilvania? Dijo Chris incrédula. Carras meneó la cabeza. No, yo me he encontrado con casos así en las revistas médicas. Hubo uno, recuerdo, en que el psiquiatra de una prisión informaba que un paciente suyo, un asilado, podía ponerse en trance provocado por él mismo y hacía aparecer los signos del zodiaco en su piel. Con un gesto se señaló el pecho. Se le levantaba la piel. Por Dios, se ve que usted no cree muy fácilmente en milagros. Cierta vez se hizo un experimento, le explicó con amabilidad, en el cual hipnotizaron a un sujeto y lo pusieron en trance. Luego le hicieron incisiones en los dos brazos. Se le dijo que el brazo izquierdo iba a sangrar, no así el derecho. Bueno, el brazo izquierdo sangró y el derecho no. El poder de la mente controló la pérdida de sangre. No sabemos cómo, por supuesto, pero sucede. De modo que en los casos de estigmatizados como el de ese prisionero que le mencioné, o el de Regan, el inconsciente controla el flujo de la corriente sanguínea hacia la piel y manda más hacia las partes que quiere que se eleven. Y entonces tenemos dibujos, letras o lo que fuere. Es misterioso, pero no sobrenatural. Usted es realmente una persona difícil, padre Carras. ¿Lo sabía? Carras se tocó los dientes con la uña del pulgar. Mire, tal vez esto le ayude a entender, dijo finalmente. La Iglesia, no yo, sino la Iglesia, cierta vez publicó una declaración, una advertencia a los exorcistas. La leí anoche.
y lo que decía era que la mayoría de las personas que se creen poseídas o que otros creen que están poseídas, cito textualmente, necesitan mucho más de un médico que de un exorcista. Levantó la mirada y la clavó en los ojos de Chris. ¿A que no se imagina cuándo fue publicada esa advertencia? No. ¿Cuándo? En el año 1583. Chris alzó la vista sorprendida. Pensaba. Sí, claro. Ese sí que fue un año de todos los diablos. Murmuró. Oyó que el sacerdote se levantaba de su silla. Déjeme que espere hasta ver los informes de la clínica. Chris asintió. Entretanto, continuó. Voy a revisar las cintas grabadas y luego las llevaré al Instituto de Idiomas y Lingüística. Podría ser que esta jerigonza fuera algún idioma. Lo dudo, pero puede ser. Y si se comparan los estilos de lenguaje, bueno, luego se sabrá. Si son los mismos, sabremos con certeza que no está poseída. ¿Y entonces qué? Preguntó Chris ansiosa. El sacerdote escudriñó los ojos. Eran turbulentos. Preocupada porque su hija no esté poseída, pensó en Dennings. Algo andaba mal, muy mal. Odio tener que pedírselo, pero ¿podría prestarme su auto unos días? Ella miraba desolada hacia el piso. Podría pedirme prestada mi vida por unos días. Murmuró. Eso sí, devuélvamelo el jueves. Uno nunca sabe. Podría necesitarlo. Sintiendo una profunda pena, Carras miró fijamente la cabeza gacha e indefensa. Ansiaba poder tomarle la mano y decirle que todo saldría bien. ¿Pero cómo? Espere, ya le traigo las llaves, dijo ella. La observó alejarse como una plegaria desesperanzada. Cuando le hubo dado las llaves, Carras volvió caminando hasta su habitación en la residencia. Allí dejó el grabador y recogió la cinta de Regan. Luego, volvió a cruzar la calle hacia donde estaba estacionado el auto de Chris. Al subir, oyó que Carl lo llamaba desde la puerta de la casa. ¡Padre Carras! Carras miró. Carl bajaba corriendo la escalinata, mientras se ponía apurado el saco. Agitaba una mano. ¡Padre Carras! ¡Un momento! Carras se inclinó y bajó la ventanilla opuesta. Carl metió la cabeza. ¿Para dónde va, padre Carras? A DuPont Circle. Ah, bueno. ¿Me podría llevar? ¿No le molesta? Encantado de hacerlo. Suba. Carl lo hizo. Le agradezco mucho, padre. Carras encendió el motor. Le va a hacer bien salir. Sí, voy a ver una película. Una muy buena. Carras puso el auto en cambio y arrancó. Durante un rato fueron en silencio. El jesuita estaba preocupado buscando respuestas a sus interrogantes. Posesión, imposible. El agua bendita, pero... Carl, usted conocía muy bien al señor Dennings, ¿no? Carl miraba a través del parabrisas. Luego asintió rígido. Sí, lo conocía. Cuando ella parece ser Dennings, ¿a usted le da la impresión de que de veras lo es? Larga pausa, y luego un chato e inexpresivo. Sí. Carras asintió, sintiéndose obsesionado. No hubo más conversación hasta llegar a DuPont Circle, donde se detuvieron ante un semáforo en rojo. Yo me bajo aquí, padre Carras, dijo Carl y abrió la puerta. Puedo tomar acá el autobús. Se bajó y luego metió la cabeza por la ventanilla. Padre, muchas gracias. Le estoy muy agradecido. Se quedó parado en la isleta de seguridad, esperando que cambiara la luz. Sonrió y le agitó una mano al sacerdote que se alejaba. Observó el auto hasta que al fin desapareció en una curva a la entrada de la avenida Massachusetts. Luego corrió a tomar un autobús. Subió, cambió de autobús. Anduvo silencioso hasta que al final descendió en la zona de departamentos, al nordeste de la ciudad, por donde caminó hasta un edificio de departamentos semi-derruido y entró. Se detuvo al pie de una oscura escalera. Allí llegaba el olor de las cocinas económicas. De alguna parte se alcanzaba a oír el llanto de un bebé. Agachó la cabeza. Una cucaracha corría rápido por el zócalo y cruzaba la escalera con rítmicos movimientos.
Se agarró del pasamanos y pareció estar a punto de volverse, pero luego agitó la cabeza y comenzó a subir. Cada paso gimiente crujía como un reproche. En el primer piso caminó hasta una de las puertas de una lóbrega ala y por un momento se quedó allí con una mano apoyada en el marco. Miró la pared, pintura descascarada, Nicky y Ellen escritos con lápiz, y debajo, una fecha y un corazón cuyo centro era yeso resquebrajado. Carl tocó el timbre y esperó con la cabeza gacha. Desde adentro del departamento, el chirrido de los resortes de una cama, farfullos irritados, luego alguien que se acerca, un ruido irregular, la pisada arrastrada de un zapato ortopédico. De pronto, la puerta se abrió parcialmente de un golpe y la cadenita de seguridad repiqueteó al ser extendida al máximo, mientras una mujer en ropa interior miraba amenazadoramente por la abertura con un cigarrillo que le colgaba de la comisura de los labios. «Ah, eres tú», dijo Oscar. Sacó la cadena. Carl encontró unos ojos que mostraban dureza, que eran macilentos pozos de sufrimiento y vergüenza. Miró brevemente la disoluta mueca de los labios y la arruinada cara de una juventud y una belleza enterradas vivas en 1000 habitaciones de hoteluchos, en 1000 despertares de sueños agitados, ahogando el llanto ante la belleza perdida. «Vamos, dile que se vaya al carajo». Una áspera voz masculina desde el interior del departamento. Confusa, el novio. La chica dio vuelta rápidamente la cabeza y le espetó. «¡Oh, cállate, estúpido! ¡Es papá!». La chica se volvió hacia Carl. «Está borracho, papá. Mejor no entres». Carl asintió. Los ojos estragados de la hija descendieron hasta su mano, cuando ésta buscaba la cartera en el bolsillo de atrás. «¿Cómo está, mamá?», le preguntó, mientras daba una pitada, su vista clavada en las manos que hurgaban en la billetera, en las manos que contaban billetes de $10. «Está bien», él asintió conciso. «Tu madre está bien». Cuando le entregaba el dinero, ella comenzó a toser como si fuera a despedazarse. Se tapó la boca con una mano. «¡Cigarrillos de porquería!», dijo ahogada. Carl miró las marcas de los pinchazos en su brazo. «Gracias, papá». Sintió que le sacaban el dinero de sus manos. «¡Por Dios, termínala de una vez!», gruñó el novio desde adentro. «Mira, papá, mejor es que cortemos esto, ¿sí? ¿Sabes cómo se pone él?». «Elvira». De repente, Carl había metido la mano por la abertura, agarrándole la muñeca. «Han puesto una clínica en Nueva York», le suplicó implorante. Ella hacía muecas y trataba de zafarse. «¡Oh, vamos!». «Te mandaré. Ellos te ayudarán. No irás a la cárcel. Es...». «¡Por Dios! ¡Vamos, papá!», chilló al librarse del apretón. «No, por favor. Es...». Le cerró la puerta en la cara. En el hall a oscuras, en la tumba alfombrada de sus expectativas, Carl se quedó mirando la puerta en silencio y luego abatió la cabeza en mudo dolor. Desde el interior del departamento llegaba una conversación ahogada. Luego, una fuerte carcajada cínica de mujer, seguida de toses. Carl se dio vuelta y sintió el repentino aguijonazo de un sobresalto al encontrarse con el teniente Kinderman, que le bloqueaba el camino. «Tal vez ahora podamos conversar, señor Engström», jadeó, manos en los bolsillos de su abrigo, ojos tristes. «Quizá podríamos conversar ahora». No se pierdan la continuación de esta historia de terror. Déjennos sus comentarios. ¡Los queremos!